Desde hace más de una década, China ha establecido con África un modelo novedoso de relación internacional que revoluciona los ámbitos de la geopolítica y la diplomacia. Con una visión totalmente pragmática y de mutuo beneficio, China ha convertido al llamado continente olvidado, un lugar condenado al atraso y la explotación por las potencias occidentales, en una de sus principales plazas de inversión y un territorio donde encontrar nuevos socios comerciales. Impulsado por las distintas cumbres de negocios realizadas en los últimos años, durante 2010, el comercio entre China y África ascendió a 126.900 millones de dólares, convirtiéndose en el cuarto mayor destino de las inversiones chinas. Rutas, redes ferroviarias, oleoductos, represas y megaconstrucciones como el monumental puente que une Tanzania y Mozambique son solo algunas de las obras con las que China recaló en el continente africano. Ávido de recursos naturales, el gigante asiático importa de sus socios en el continente africano petróleo, gas y metal estratégicos, además de materias primas como madera, pescado y productos agrícolas que cultivan en las tierras de su propiedad o compran en el mercado. A cambio, los distintos países africanos obtienen infraestructura, comunicaciones y transferencia tecnológica. Las autoridades chinas alientan además la migración de sus ciudadanos hacia África y a pesar del choque cultural y de cierta resistencia étnica, este intercambio los favorece. En Sudáfrica, por ejemplo, la comunidad china tiene a 300.000 representantes. Hay 50.000 chinos en Nigeria y Sudán, 40.000 en Zambia y 30.000 en Argelia y Angola. El dinero público chino invertido, prestado o donado se concentra, por ahora, en una docena de países. Sudán, Etiopía, Nigeria, República Democrática del Congo y Angola son los más beneficiados. En la última década, China canceló 312 convenios de deuda de países africanos por una cifra cercana a los 3.000 millones de dólares. En las instancias de negociación entre chinos y africanos, no tienen preeminencia los discursos sobre la democracia o el respeto a los derechos humanos de las potencias occidentales, ni las críticas a la corrupción y la falta de seguridad jurídica que alegan los organismos crediticios internacionales para otorgar inversiones o ayudas. La creciente proyección china en África y las originales características de su actuación no solo generan un debate entre los especialistas sobre la falta de ética o sobre los eventuales desastres medioambientales de su explotación, sino que también provocan la irada reacción de su principal competidor, Estados Unidos. Recientemente, la secretaria de Estado de la Casa Blanca, Hillary Clinton, alertó sobre las intenciones neocoloniales de China en territorio africano. Efectos y consecuencias aparte, los objetivos chinos en África son claros y concretos. Asegurarse la materia prima que necesita y ampliar sus mercados, aliviar su presión poblacional garantizando alimentos para sus 1.300 millones de habitantes y en lo político, asegurarse la lealtad diplomática de los gobiernos africanos. Cansados del neoliberalismo occidental, los líderes africanos encuentran en China una fuente inagotable de inversiones y desarrollo y una salida a los límites comerciales y políticos impuestos por Estados Unidos y la Unión Europea, contando con la segunda potencia económica del mundo como indiscutible aliado en los conflictos internacionales. Como se habrán dado cuenta, este era el informe de China que les habíamos anunciado al comienzo del programa. Después, en el próximo bloque, va a estar el informe sobre Arabia Saudita. Dos pequeños comentarios que quería compartir con ustedes. Uno, no sé si recuerdan un artículo de Condoleezza Rice en el 2000, cuando ella era una parte fundamental de la estrategia de la política exterior de Estados Unidos, que decía que la gran amenaza para Estados Unidos en el futuro era China. Me parece que en África se está jugando realmente mucho entre China y Estados Unidos. Y una cosa que me llamó la atención cuando estuve en Argelia hace unos meses, que me explicaron que la modalidad china de construcción, como se decía en el informe, es llevar trabajadores chinos, por ejemplo, a construir un edificio de 7 pisos. Y después esos trabajadores se vuelven a su país, no se quedan. O sea, no es que están explotando la mano de obra local, en este caso concreto que me explicaban de Argelia. Seguramente tiene diferentes modalidades según el país, pero es algo que me llamó mucho la atención, es como llave en mano incluso con sus trabajadores. Respecto a lo que decís del tema estratégico, es cierto, hay una hipótesis que piensa que justamente la rivalidad entre China y Estados Unidos, que de hecho en sordina, pero se da cada vez más, empezó fuerte en el 2008 cuando Estados Unidos decide poner en marcha el AFRICOM, que es un nuevo comando militar para África. Y justamente la base de Palanquero en Colombia se decía que era una de las bases fundamentales para hacer un vuelo, digamos, por el combustible para llegar a África, pensando en una futura rivalidad en ese lugar. Yo creo que de alguna manera esto que sucedió ahora con lo que llamamos la primavera árabe, es decir, toda esta insurrección todavía
que no sabemos qué va a terminar en el norte de África, que pone en juego el Oriente Medio, pone en juego las rutas comerciales, pone en juego el Mediterráneo, me parece, y sumado a esta digamos, pelea o esta rivalidad entre China y Estados Unidos en África, me parece que explica de alguna manera también el tema Libia, digamos, la necesidad de Estados Unidos de asentar ahí una base militar y tener un gobierno aliado y no un gobierno seguro, digamos, no sé si aliado, pero un gobierno seguro ante un territorio, ante una zona del mundo que se presenta como cada vez más belicosa. Mira, hoy... De todas formas, esto yo creo que todo está muy relacionado con la disputa por las materias primas, ¿no? La disputa estratégica en el mundo que se está dando por las materias primas, que a propósito de lo que decía Pedro de Argelia, de la forma de trabajar, de ir a hacer una obra, llevar sus propios trabajadores y después retirarse, digamos. Esta es un poco la estrategia que se dan hoy muchos grupos multinacionales ligados a algún tipo de política donde ni siquiera te dejan el empleo en el lugar donde van a trabajar, sino que, y con la materia prima pasa otro tanto, hacen inversiones en función de después la capacidad que tengan de extracción y de dominio de la materia prima que van, o del recurso que van a buscar. Esto me parece que se está dando mucho en China. Sí, y quizás, igual no es en todos lados. Hay varios países en África que se asientan y realmente hay incluso problemas étnicos graves porque, digamos, la presencia china con la africana, digamos, no terminan de compatibilizar. No de compatibilizar, sino de integrarse. Entonces hay como, digamos, zonas, barrios enteros chinos, lo cual genera cierta rispidez. Pero también quería, no sé qué opinan ustedes sobre el tema de, bueno, esto aparece como un colonialismo, digamos, por parte de Hillary Clinton, digo entre comillas, ¿no? Porque la novedad es que hacen lo mismo, los chinos me parece que están haciendo lo mismo que hicieron los europeos en el siglo XIX y de Estados Unidos y los europeos en el siglo XX, es decir, extraer las enormes riquezas que tiene África, solo que ahora con un juego, digamos, de mayor igualdad, ¿no? O de mutuo beneficio, diría, no sé si de mayor igualdad, porque de hecho lo que están dejando es una infraestructura impresionante. Hay 52 estadios que se han construido en África y hay uno en Angola que es una réplica del famoso nido de pájaros, se llama, el de Pekín. El de los Juegos Olímpicos. El de los Juegos Olímpicos, bueno, para 5.000 espectadores, o sea que hay una... Es interesante lo que decís de mutuo, porque hoy en el China Daily, hay un artículo que plantea un poco la línea esto de lo que vos decís, que en realidad la política de China hacia África difiere radicalmente de la política de Estados Unidos. Entra en el debate sobre lo que dijo Hillary Clinton del neocolonialismo, que no menciona a China, es elíptica, pero todo el mundo entendió, lo hace en África, claro. Todo el mundo entendió que se refería a China, y dice, nuestro juego es completamente diferente porque se basa en el mutuo respeto. La política de los europeos y de los norteamericanos en los últimos 30 años en África fracasó. Lo que están diciendo es, nosotros no venimos a extraer los recursos naturales, es lo que dice el China Daily, venimos a establecer relaciones de respeto con los africanos. Se puede decir fracasó para los africanos, para los extractores de riquezas no fracasó, digamos, de alguna manera. Y una de las grandes diferencias, por ejemplo, los europeos que hacían, generaban peleas entre dos grupos étnicos diferentes en África, se aliaban con uno para quedarse con, ya sea los yacimientos de diamantes, los yacimientos de oro, de uranio, de petróleo. Crearon los países, dividieron zonas enteras, se dividieron el África. Exactamente, bueno, esa forma de colonización es la que me parece que está, no tiene nada que ver con lo que pasa hoy en China en África. Claro, ¿no? Llegaron tarde también. Sí, tienen por ahora por lo menos, tienen otra política. Sí. Claro, en cuanto a la intervención estadounidense y sobre todo europea, lo que fracasa también en África es vender un modelo neoliberal donde, bueno, nosotros llegamos con las inversiones y esto va a posibilitar el desarrollo y van a poder ser grandes y desarrollados como nosotros. Como nosotros, pero además exigiéndole a veces derechos humanos, digamos, una cantidad de... Eso es importante. Claro, pero el tema es que el modelo está fracasando. Bueno, esto últimamente hay algunos estudios recientes muy interesantes con respecto a este tema, si el modelo de desarrollo del neoliberalismo era exportable o no a los países de la periferia, y que esto está demostrando claramente que no pueden repetir
los países de la periferia, lo que hicieron Estados Unidos y Gran Bretaña en su momento. Sin embargo, no estamos viendo en el África, como en América Latina, cuestionamientos a las políticas neoliberales, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial. Hay una gran diferencia en la respuesta. También la historia es muy diferente del África, por supuesto. Gran parte de sus países consiguieron su independencia hace 40, 50, 60 años. O sea, la historia es muy diferente. Claro, y vos leías hoy lo del China Daily, lo que dicen los chinos de su intervención en África. Habría que ver qué es lo que dicen los africanos, cómo justifican el ingreso o abrir las puertas a los chinos, si es que ellos están viendo un modelo diferente en esa propuesta, ¿no? Buena pregunta.